Vamos a esperar a que se conecte más gente y arrancamos con el repaso. ¿Arrancamos? Bueno, buen día. Lo que conversamos para hacer hoy es primero un repaso de cómo preparar el final de DPC-A, Desarrollos Psicológicos Contemporáneos A, puntualizar algunos aspectos que en la cátedra nos parecen importantes tener en cuenta al momento de preparar el final, y después hacer un repaso de los aspectos más importantes de la unidad temática número 5 de la teoría general de los sistemas y la comunicación humana en relación al programa actual de la materia. Bueno, arrancamos entonces con cómo armar el examen final de DPC-A. Algunos puntos a tener en cuenta. Primera idea importante, a lo mejor son obvias las cosas que digo, pero me parece necesario decirlas. Una es estudiar con el programa y presentarse a rendir con el programa en mano. ¿Por qué es importante el programa con el cual cursaron? Porque ahí están los contenidos y los temas que el docente les va a preguntar. Esto evita que algún docente pregunte temas de otro año o actuales y el alumno haya cursado con un programa anterior, y de alguna manera hace de marco regulatorio en ese encuentro entre los docentes y el estudiante en el momento del examen. Para mí orienta al estudiante, pero también lo protege en el sentido de que no se pueden preguntar cosas que no estén en el programa, ¿no es cierto? A veces uno se puede equivocar de año y no saber con qué año cursó el alumno. Entonces es fundamental estudiar con el programa e ir a rendir con el programa. Y mientras se prepara un tema, ubicarse en el programa, cómo se está armando ese tema. Dentro del programa, el último, yo me manejo con el 2019, que es el último que fue aprobado y es el más actualizado. Lo más importante es que nosotros hemos trabajado el año pasado todos los temas, las unidades y los textos de la materia. Entonces, la idea es que puedan leer todos los textos que figuran como obligatorios, como mínimo. Entran todos los textos de todas las unidades en el examen final. ¿Por qué? Porque hay temas y textos que se dan en el práctico y hay otros que se dan en el teórico. Algunos son coincidentes, se dan en teóricos y en prácticos, pero lo hemos pensado de manera articulada de que podamos desarrollar completo todo el programa. Entonces, si hay temas que no vieron o textos que no trabajaron puntualmente en los prácticos, sí se hizo en el teórico. Entonces es importante leer todo el programa, todos los textos. La unidad 1, la psicología como campo problemático. Esta unidad es importantísima porque es la que introduce el programa, pero además es la que articula las distintas unidades temáticas que siguen. Es una introducción histórica, epistemológica, plantea el contexto a partir del cual poder pensar las distintas propuestas teóricas. ¿Por qué es importante esto? Porque las teorías no están aisladas del contexto social, político, histórico, de las instituciones, de las relaciones, de las tradiciones culturales.
de las tensiones con las otras teorías. Entonces, esta unidad, a mi criterio, es la que permite poner en juego esa articulación y esa contextualización de las teorías que se trabajan en las otras unidades. Entonces, detenerse especialmente en esta unidad, que tiene algunas dificultades en algunos textos, pero que lo hemos trabajado detalladamente en las clases, y bueno, no dejarla de lado, no soslayarla. Cada unidad de las otras unidades, la 2, 3, 4, 5 y 6, y 6, están organizadas según la siguiente lógica. Primero, introducir algo de los antecedentes de cada planteo teórico, es decir, qué otras experiencias, pensamientos, planteos se formularon antes de cada teoría y en qué contexto esa teoría logra consolidarse y hacer una propuesta, un recorrido, un proyecto. Es decir, antecedentes de la teoría, contexto de ese planteo teórico. El planteo central, ahí sí, el núcleo teórico-conceptual de cada teoría, y ahí poder despejar cuáles son esos conceptos centrales que articulan después otros conceptos que se enlazan, pero hay algunos que son centrales y que están detallados en los contenidos mínimos de cada unidad. Por eso es importante el programa. El cuarto punto es las aplicaciones, cómo cada teoría se lleva a alguna práctica. A veces surgen las teorías de alguna práctica o se empieza la reflexión a partir de la práctica, a veces no. A veces hay un proyecto y de ahí se derivan ciertas prácticas. Entonces, poder despejar en cada teoría alguna práctica, alguna situación práctica o algún ejemplo de cómo esa teoría incide en las prácticas psicológicas. Y finalmente, las críticas y los debates. Esto nuevamente acá retorna algo de la unidad 1, es decir, cuáles son las críticas que se formulan entre las distintas teorías, pero a su vez, cuáles son los debates internos dentro de cada teoría. Por ejemplo, las críticas de la ciencia cognitiva computacionalista al modelo conductista y neoconductista, ¿no? Que eso es interesante porque descompleta, interroga a la otra teoría, y las preguntas son las que hacen producir nuevos avances en el conocimiento. Pero también los debates internos de la ciencia cognitiva computacionalista, la postura de Fodor, de Gardner, es decir, cómo al interior de las teorías también hay tensiones conceptuales, epistemológicas a veces, proyectos distintos, ejes distintos. Entonces, en cada teoría, en cada unidad, poder pensar esto, las críticas y los debates. Cuando hablamos de lectura, de la lectura de los textos, me gustaría puntualizar algunas cuestiones que para mí son las más significativas. Y que es todo un trabajo leer estos textos en una materia de primer año. Tenemos terminologías propias que no son las habituales de la vida cotidiana y que a veces no están en uso en la escuela secundaria. Entonces es todo un trabajo específico que hay que hacer. Lectura de textos, sugerencia básica, tener diccionarios a mano o buscarlos online, aquellos términos o palabras nuevas que no conocemos, pero estar atentos también porque cada uno de esos términos se significa de una manera específica en cada planteo teórico. Lectura. Despejar las ideas centrales. Hay textos que se van por las ramas o que priorizan ciertos temas. ¿Cuáles son las ideas centrales en cada unidad? Las que están en el contenido mínimo del programa y que se han puntualizado en las clases, ¿no? Hay datos que pueden resultar en este proyecto, de este programa, secundarios, ¿no? Que a lo mejor se pueden profundizar en materias posteriores. Entonces, acá lo más significativo es lo que está detallado en cada unidad. Despejar esas ideas centrales
buscar los términos que no conozcan. Una vez que manejan más o menos cuáles son las ideas centrales de cada planteo, empezar a establecer relaciones conceptuales, es decir, qué relación tiene, tomo cualquier ejemplo, por ejemplo de la unidad 2, qué relación hay entre el concepto de adaptación, por ejemplo, en Watson, con toda la tradición biológica que viene de Pavlov, cuál es el uso social y político que se hace de ese concepto en el proyecto del conductismo en relación al contexto. Esas ya es como un segundo nivel de trabajo. El primero es la lectura, las ideas centrales, el segundo es establecer relaciones conceptuales. O, por ejemplo, qué relación puede tener el concepto de adaptación en Watson con el concepto de adaptación en Piaget. Cómo ahí hay un movimiento en Piaget distinto al planteo de adaptación. Esto va a permitir también establecer relaciones entre las teorías, que no quede cada teoría aislada, que sería una perspectiva enciclopedista, donde yo pongo cajas una al lado de la otra, sino poner en tensión las teorías, ¿no? Porque esto también justifica los desarrollos psicológicos contemporáneos. ¿Por qué hay tantas teorías? ¿Por qué tenemos un campo difuso, problemático, con tensiones conceptuales? Bueno, ese es el trabajo, este segundo trabajo de establecer relaciones entre las teorías y con la unidad 1, cómo retornan supuestos empiristas, por ejemplo en la teoría de Watson o de Skinner, cómo retornan conceptos más ligados al racionalismo en otras teorías cognitivas, de qué manera, qué lugar se le da a lo biológico, qué lugar se le da a la experiencia, cuál es el supuesto acerca del sujeto en cada teoría, cuáles son los supuestos epistemológicos de cada teoría. Esos son supuestos que es interesante despejar en cada una de las unidades. Bien, hasta acá me parece que es como un panorama general de cómo preparar el final. Si recortan un tema de una unidad, por supuesto, esa unidad completa tienen que manejarla muy bien, porque se supone que si eligen un tema en una unidad es lo que han profundizado más especialmente. Entonces, toda la unidad bien manejada. Y después, los docentes preguntamos de otras unidades o relaciones de ese tema que han desarrollado con las otras unidades. Si no quieren preparar un tema, no es necesario, no es un requisito. Los docentes les damos algún tema del programa. Tomamos el programa y decimos, bueno, desarrolla esto que está acá en el programa. Y también después pasamos a los otros temas de las otras unidades. Los alumnos regulares rinden solamente un examen oral y los alumnos libres rinden primero un escrito con 4 preguntas. Si aprueban ese examen escrito, pasan a una instancia oral. En esa instancia oral, según el tipo de escrito que hayan hecho, a veces se les pide que amplíen alguna respuesta, porque a veces no les da el tiempo y no es que haya errores, pero no está tan desarrollado, entonces se pide desarrollo. Y a veces se piden preguntas que se desarrollen temas de otras unidades, otros temas. Pero en los dos casos, tanto en los regulares como en los libres, es la totalidad del programa y todos los textos obligatorios. Bueno, hasta acá una introducción a cómo rendir la materia. Vamos a la unidad 5. La conducta comunicacional y la interacción observable, el enfoque sistémico. Bueno, acá puntualizo algunas cuestiones a tener en cuenta. Primer punto. El estudio de la comunicación y la interacción en los sistemas humanos, la Escuela de Palo Alto, los planteos de Bateson, Jackson, Vaslavic. Contexto de surgimiento, antecedentes teóricos e influencias epistemológicas. Teoría general de los sistemas, cibernética. Esto que acabo de leer es lo que antes decía, antecedentes y contexto. El texto que más trabaja este punto, de los que están en el programa 2019, es el texto de Winking, La nueva comunicación, capítulo 2, La universidad invisible,
¿Qué es lo más significativo acá? Ubicar en tiempo y espacio la escuela de Palo Alto, en Estados Unidos, década del 50 y del 60, en qué contexto y en qué condiciones y a partir de qué experiencias Bateson, Vaslavic y Jackson empiezan a construir esto que después se llamó Escuela de Palo Alto o la Universidad Invisible, porque no tuvo una radicación universitaria institucionalizada, por lo menos en su surgimiento. ¿Cuáles fueron las experiencias, sobre todo de Bateson en el campo de la antropología, la de Jackson en el campo de la psiquiatría y todo el trabajo de sistematización que hizo Vaslavic, que fue el que le dio cuerpo teórico, forma de teoría al enfoque sistémico? A partir de contextualizar esto, después pensar cuáles fueron los antecedentes. Acá hay dos antecedentes significativos centrales, hay otros, pero estos son los más significativos. Uno es la teoría general de los sistemas de Fomberg a Lanfy, que en la década del 60 más o menos formaliza todo un trabajo previo que venía realizando en el campo de la lógica y de la matemática, hasta que construye esta teoría general de los sistemas. Esta teoría general de los sistemas es de campo lógico-matemático y se puede aplicar a distintos niveles de la realidad. En el campo biológico, los que cursan biología ven que se usa esta teoría general de los sistemas para pensar el cuerpo humano como un sistema, se aplica al campo social, la sociedad como un sistema, sistemas electrónicos, etc. Esta perspectiva lo que hace es tomar la noción de sistema desde esta teoría general de los sistemas y recortar sistemas humanos, pensar los sistemas humanos. El que nosotros acá en el programa recortamos como más significativo es la familia. Hay otros sistemas humanos, la clase como un sistema, la escuela como un sistema, las instituciones como un sistema. Tienen que darse ciertas condiciones en las relaciones para que podamos pensar en la existencia de un sistema. Pero dentro de los sistemas, un tipo de sistema, que es el sistema abierto, permitió sumar el aporte de otra perspectiva teórica, que es la desarrollada por Norbert Wiener, también fines de la década del 40, 1948, inicios del 50, cuando habla de la cibernética y de cierto tipo de sistemas abiertos autorregulados, es decir, con capacidad de retroalimentación. Este aporte fue fundamental. Lo tomó también la ciencia cognitiva computacionalista, ¿no? Y también lo toma la teoría sistémica, también lo tomó Piaget. Los dos aportes lo tomaron las tres perspectivas teóricas. En este caso, para pensar los sistemas humanos fue valioso porque permite pensar a la familia como un sistema abierto, autorregulado, en un equilibrio dinámico que tiende a perpetuar ciertas pautas de funcionamiento. Después vamos a ver un poco más acerca de cuáles son las características de los sistemas abiertos humanos. Otra de los aportes y antecedentes importantes es la antropología, sobre todo para Bateson, ¿no? Las observaciones que hizo en el campo antropológico en algunas comunidades y cómo algunas de esas observaciones después son retomadas para pensar los sistemas familiares. Y después, otra cuestión significativa, perdón, voy a tomar agua, es todo el sustento epistemológico de esta escuela, que ya de alguna manera nosotros intentamos ponerlo en evidencia en el título de la unidad, ¿no? La conducta comunicacional y la interacción observable, lo observable. Porque esta perspectiva, por lo menos el recorte que nosotros hacemos del primer planteo de esta teoría sistémica, hay otras versiones más actuales, pero este primer proyecto teórico está fuertemente influenciado por el positivismo, pero sobre todo por el neopositivismo, ¿no? El positivismo de Comte de 1830 y su versión actualizada con el neopositivismo o positivismo lógico de 1920, donde se propone el uso de un lenguaje matemático y una adecuación procedimental entre la observación experimental y la formulación en el lenguaje matemático de los enunciados científicos. Esto fue importantísimo para estos investigadores
porque lo llevó a quedarse como campo de estudio con un objeto que sea observable. Es decir, conservan el concepto de caja negra que ya habíamos visto en las teorías de Watson y de Skinner, con el conductismo y el neoconductismo. Ellos también dicen, bueno, nos vamos a manejar con lo observable. ¿Qué es lo observable? Lo que la gente hace o dice dentro de un sistema humano. Y acá, al igual que el enfoque conductista, equiparan conducta y comunicación. Todo lo que la gente hace o dice es observable y es objeto de estudio. ¿Cuál es la diferencia con el conductismo? Que este enfoque sistémico no ubica a un hombre aislado en un entorno natural donde hay estímulos, en el caso de Watson, o refuerzos y castigos en el caso de Skinner. Esta perspectiva ubica al hombre, en el sentido genérico del término, a las personas, en un contexto sistémico. El contexto es el sistema. Y dentro de esta perspectiva lo que van a observar es el funcionamiento del sistema, no del individuo. No interesa lo singular, lo individual, ni lo intrapsíquico, sino cómo funciona el sistema y cómo se manifiestan disfunciones del sistema. Es decir, que lo que nos pase a cada uno de nosotros desde esta perspectiva es resultado del funcionamiento del sistema familiar, no de cada uno de nosotros en forma aislada. Seguimos con los contenidos mínimos. Los sistemas humanos, axiomas de la comunicación, función del trastorno disfuncional, homeostasis. Acá el texto que organiza esta parte de los contenidos mínimos es el texto de Václavic, Teoría de la comunicación humana. Hay varios capítulos. También el texto de Espinal, Jimeno y González, el enfoque sistémico en los estudios sobre la familia, sobre todo la primera parte de ese paper, es un texto breve. Acá lo que se recorta es la noción de sistema, qué es un sistema, cómo se puede definir un sistema, cómo lo hace la lógica, pero también cómo lo hace Václavic, por ejemplo, o cómo lo hace Espinal, este conjunto de elementos y sus atributos relacionados entre sí, formando una totalidad que tiene ciertas características. Estas características son, bueno, la totalidad, es decir, no tiene un carácter sumativo el sistema, no es la suma de cada uno de sus elementos, ¿no? Las características sumadas de cada uno de los integrantes de la familia, sino que la familia como sistema, o los sistemas humanos en general, tienen características que son propias al sistema, más allá de los rasgos individuales que no van a ser tenidos en cuenta. Es decir, no es una perspectiva sumativa. Por otro lado, estos sistemas humanos, que son sistemas abiertos, es decir, que intercambian materia, energía o información con el contexto, tienen la capacidad de autorregularse. Acá viene el aporte de la cibernética, es decir, que hay mecanismos llamados de retroalimentación positiva o negativa que le permiten al sistema el autoajuste. La retroalimentación negativa lo que hace es cuando la conducta del sistema se desvía o se aparta de cierto objetivo, esa información acerca del desvío del funcionamiento del sistema se evalúa, se mide y vuelve a ingresar como información. No es información del contexto solamente, sino que es información del desempeño del propio sistema en ese contexto en función de los objetivos o metas. Si una familia quiere criar niños independientes y cuando vienen los cumpleaños los nenes no se quedan porque no se pueden separar de los padres, ahí hay un desvío de lo que se plantea como objetivos en relación, ¿no?, al desempeño, muestra un desvío. Entonces, esa información ingresa al sistema familiar, sobre todo al subsistema parental, que son los padres, es evaluado y se piensan estrategias que modifiquen el desempeño del sistema, ¿no? Se plantea criar niños autónomos o independientes, pero el funcionamiento del sistema es que los niños son pegotes de los padres. Bueno, ¿cómo esto vuelve a ingresar al sistema para corregirse?
Ahí habría, en esa corrección del desempeño, una retroalimentación negativa. Pero a veces funciona la retroalimentación positiva, sobre todo cuando no es necesario modificar el desempeño del sistema. La retroalimentación positiva mantiene la misma direccionalidad del sistema. Un sistema sano, según los autores sistémicos, es aquel que articula de manera dinámica la retroalimentación positiva y la negativa, constantemente. Constantemente hay autoajustes con la positiva y la negativa. Constantemente el sistema se está ajustando, autoajustando. ¿Qué quiere decir autoajustando? Que no necesita de una intervención externa para corregir su funcionamiento. Sí, según la perspectiva sistémica, cuando falla el funcionamiento del sistema, se recurre a un elemento externo que sería una terapia. Pero no vamos a entrar en las terapias. No en esta materia, que la ven en otra materia más adelante. ¿Qué otra característica importante de los sistemas? Estos sistemas tienen una estructura, es decir, que hay elementos que están ordenados, están organizados, cada uno con cierta función que hacen a la función total del sistema. Por ejemplo, en un sistema familiar hay funciones parentales de los adultos y hay otras que corresponden a los hijos o hijas, a los que están siendo criados, o si hay abuelos u otros familiares que integran el sistema familiar. Entonces, esa estructura tendrá que ver con la distribución de los elementos, la función de cada elemento tendrá que ver con la finalidad del sistema. Pero en cuanto a la finalidad, que sería la meta del sistema, también ellos introducen otro concepto que es el concepto de equifinalidad. El concepto de equifinalidad es significativo en este contexto porque les permite plantear que el estado actual del funcionamiento del sistema no depende de la historia del sistema, es decir, del estado inicial del sistema. Puede haber un estado inicial A que desemboque en un estado final B, pero también puede haber un estado inicial C que desemboque en un estado final B, es decir, no les interesa la historia. Esto es un rasgo bien distintivo. No les interesa el por qué están como están en un sistema familiar, sino el cómo. ¿Cómo están ahora? El aquí y ahora. Cuando hablamos de sistemas abiertos humanos, y decíamos, los sistemas abiertos humanos son aquellos que intercambian materia, energía o información con el entorno. ¿Cuál es el entorno de un sistema? Bueno, el entorno de un sistema es un sistema más amplio. Es decir, que un sistema es a su vez subsistema de sistemas más amplios y a su vez comprende subsistemas. Esa es la lógica de los sistemas. Por ejemplo, la familia puede ser recortada como un sistema abierto a un contexto sistémico más amplio, como puede ser, por ejemplo, una comunidad, una sociedad. Pero a su vez hay subsistemas dentro del sistema familiar, el subsistema padres, el subsistema hijos, o puede haber otros subsistemas, depende de la particularidad de cada sistema. Cuando el sistema es abierto, intercambia materia, energía o información. Una familia intercambia materia, hace las compras, información de contexto. No es lo mismo un contexto de guerra que un contexto de paz, un contexto de crisis social como el que vivimos, que un contexto de bienestar y estabilidad. No es lo mismo que haya una inundación en una ciudad y a la familia se les arruine todo lo que hay en la casa, que no lo haya, eso altera el sistema. Entonces les interesa ver cómo también el sistema se ajusta a los cambios del entorno, del contexto, cómo se ajusta, qué recursos tiene. Pero cuando estudian el funcionamiento de un sistema, específicamente cómo ese sistema funciona, el intercambio dentro del sistema es nombrado como comunicación. Acá viene el segundo punto muy significativo como aporte que sostiene, o el tercero sería, teoría general de los sistemas, cibernética y teoría de la comunicación. Se
trata de una época donde el lenguaje y la comunicación eran temas de interés, de mucho interés, todavía lo son. Pero en ese momento también, y hubo, por la guerra, investigaciones acerca de la información, ¿no? Las comunicaciones y la información. Pero ellos se despegan o avanzan, ¿no? Hacen un giro con respecto a toda la perspectiva de Shannon, por ejemplo, de la época de la guerra y la posguerra, y proponen un modelo propio de comunicación. Esto se trabaja fundamentalmente en el texto de Václavic. Capítulo 2 del texto de Václavic. ¿Qué es lo más significativo acá? Recortar las distintas unidades de comunicación. El texto puntualiza 3 unidades. El mensaje en sí mismo, como unidad mínima, la interacción, que es el intercambio de mensajes, y las pautas de interacción, que es cómo en un sistema ciertos modos de interacción tienden a repetirse y a perpetuarse y se establecen como fijos. Cuando ellos hablan de comunicación, recortan 3 perspectivas posibles o niveles posibles de estudio de la comunicación. Un nivel de estudio de la comunicación sería el nivel sintáctico, es decir, la lógica formal de la comunicación. Con eso tiene más que ver la teoría de la información. Otro nivel podría ser el nivel semántico, es decir, ingresar en el nivel del sentido. ¿Qué se dice en la comunicación? ¿No? ¿Qué entiende la gente cuando se comunica? Y el tercer nivel, que es en el que ellos se detienen y descartan los otros dos, es el nivel pragmático, es decir, cómo se usa en un sistema la comunicación y qué relaciones se establecen entre los integrantes del sistema. Cómo el uso de la comunicación tiende a reiterarse, a perpetuarse, de manera tal que se generan reglas internas de cada sistema, que tienden a repetirse y que tienden a establecer relaciones estereotipadas dentro de los miembros del sistema. Entonces, de los 3 niveles, sintáctico, semántico y pragmático, se nos está durmiendo el estudiante presencial. De los 3 niveles, se quedan con el pragmático. Ahí plantean los axiomas, 5 axiomas fundamentales, que los lean, los despejen, los entiendan y piensen ejemplos. Piensen en un sistema familiar y busquen ejemplos de un sistema familiar. Primer axioma: es imposible no comunicar cuando uno está en un sistema. No siempre uno está en un sistema. Si uno está en un colectivo, no necesariamente eso es un sistema. Ahora, si el colectivo es un viaje de estudio de un curso, sí es un sistema, ¿no? O es la traffic familiar y van todos juntos, es un sistema, ¿no? Entonces, es imposible no comunicar dentro de un sistema. ¿Por qué? Porque equiparan comunicación y conducta y es imposible no comportarse. Si en una reunión familiar uno de sus integrantes no habla, se retrae, y se hace un bollito en el medio de una fiesta familiar, no puede sustraerse del hecho de comunicar, de recibir y emitir mensajes con los restos de los integrantes del sistema. Segundo axioma: los niveles de la comunicación. Ellos se sitúan 2 niveles. Un nivel referencial o de contenido, el mensaje que se transmite, y el segundo nivel, conativo o de relación. Es decir, qué tipo de relaciones se establecen cuando emito ese mensaje. Este segundo nivel, el conativo o de relación, es una metacomunicación, es decir, una comunicación acerca de la comunicación con respecto al contenido. Un mensaje puede ser una información, pero la relación que se establece cuando emito el mensaje puede ser, por ejemplo, de que el otro tenga que obedecer, ¿no? Eso sería un tipo de relación que se establece cuando emito un mensaje. Otro de los axiomas es estos aspectos de la comunicación, el aspecto digital y el aspecto analógico. El aspecto digital tiene que ver con aquel nivel o aspecto en donde está formalizado el mensaje. Es decir,
tiene una gran organización sintáctica, lógico-sintáctica el mensaje. En general esto se da en el lenguaje, en la comunicación oral y escrita. Hay toda una lógica que organiza el mensaje. Pero también hay un aspecto analógico que tiene que ver con lo que tiene menos organización lógica, que tiene que ver con la voz, la postura, la entonación, la gestualidad, los movimientos del cuerpo. Si yo digo en un sistema, por ejemplo, una pareja, si uno de los integrantes del sistema le dice al otro, te quiero mucho, y se lo dice abrazando al otro integrante del sistema, transmite un mensaje y establece cierta relación, ¿no? Ahora, si alguien dice, te quiero mucho, a los gritos, y dando un portazo, yéndose, establece otro tipo de mensaje y otro tipo de relación, ¿no? Es decir, la cuestión gestual, la entonación, la voz, transmiten e inciden sobre todo en el aspecto relacional. Es decir, el mismo mensaje en su aspecto digital cambia según cómo lo digo. Si yo le pido a alguien de mi familia que me alcance algo a los gritos y golpeando la mesa, digo una cosa muy distinta que si digo, por favor, me alcanza tal cosa, con una sonrisa y amablemente. El cuarto axioma tiene que ver con la puntuación. Este es un axioma que en general genera alguna dificultad en la comprensión. ¿Cuál es la formulación? En los intercambios en un sistema, en los intercambios comunicacionales en un sistema, hay puntuaciones. Las puntuaciones son cortes en la secuencia comunicacional. Si nosotros entendemos que la comunicación es circular y que no se detiene y que tiende a repetirse, por ejemplo, imaginemos dos integrantes de un sistema, A y B, emiten mensajes comunicacionales en forma circular constantemente. Pensemos este ejemplo. Una pareja. A dice, yo grito porque él no habla, no me cuenta, no dice nada, me deja hablando sola como una loca. Y B dice, que es una pareja heterosexual. B dice, no, yo no le contesto, yo me retraigo, empieza a gritar cada vez más, ¿para qué voy a hablar? Entonces A dice, ¿no ves? Me deja hablando sola y te das vuelta y no me decís, contestame. Y el otro piensa, ¿qué le voy a contestar? Está cada vez más sacada, no me dan ganas de hablar, no me puedo escuchar, bla, 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 bla. Van a un terapeuta sistémico, imaginemos, ¿no? Entonces, A hace un recorte, hace una puntuación, hace un corte de la secuencia comunicacional. ¿Qué corte hace? Yo grito porque él no cuenta nada. No nos vemos en todo el día, viene, no habla, se pone con la PlayStation, no me da ni pelota. Ese es el corte. Corta un vector comunicacional. Y el otro integrante de la pareja hace otro corte. No, llego cansado, no tengo ganas de hablar, y ella empieza a hablar y a gritar, qué sé yo. No puedo hablar porque ella grita, ¿no? Cada uno hace un corte distinto de las secuencias comunicacionales. Un observador externo, imaginemos un terapeuta, ¿qué vería? Vería los dos vectores, el de A hacia B y el de B hacia A, y cómo esto tiende a perpetuarse y a transformarse en el equilibrio habitual del sistema, es decir, que el sistema va a funcionar así. ¿Qué pasa? Cuando hay una puntuación diferente entre los miembros del sistema, esto puede generar conflictos. En este caso, en este ejemplo que yo di, hay una puntuación diferente. Uno dice, me callo porque ella grita, y el otro dice, yo grito porque este no habla, no me da pelota, me está hablando sola, así la pareja no va. Si los dos hicieran la misma puntuación, sería distinto. Por ejemplo, que los dos dijeran, sí, nos llevamos mal porque yo no hablo. Ahí diría, él no habla, y yo diría, sí, la cosa anda mal porque yo nunca hablo. Bueno, ahí es distinto, hacen la misma puntuación. Pero bueno, en este ejemplo que yo estoy tomando, lo busco a propósito, hay una puntuación diferente y eso genera conflictos
Estos autores, Václavic dice que la puntuación es el modo en que cada uno de los miembros del sistema explican el funcionamiento del sistema, que sobre todo se hace cuando hay conflictos. Ellos no hablan de conflicto, el término específico es disfunción. Hay un equilibrio disfuncional en el sistema. Bien, el último de los axiomas es que hay dos tipos de relaciones que se pueden dar dentro de un sistema: relaciones simétricas o relaciones complementarias. En las relaciones simétricas hay pocas diferencias en cuanto a la posición de los integrantes del sistema. Es decir, los dos integrantes, o todos, sigo con el ejemplo de la pareja, los dos pueden, o todos los integrantes del sistema, ubicarse en el mismo nivel. Una relación simétrica podría ser donde los dos, o los tres, o los cuatro integrantes del sistema tienen la misma posibilidad de definir el sistema. Ejemplos de relaciones simétricas. Hay una película vieja, para ustedes los jóvenes es vieja, se llama La Guerra de los Roses, en donde una pareja empieza en una escalada competitiva en una relación simétrica. Una pareja, la mujer y el marido empiezan a disputarse un objeto y empiezan a agredirse. Entonces A agrede a B, B agrede a A, entonces A agrede más a B y B agrede más a A, así con niveles ya cinematográficos, ¿no? Terrible. Reaccionan en forma simétrica. Uno agrede, el otro agrede, entonces el primero agrede y el segundo agrede, y así, las escaladas competitivas. Las relaciones simétricas tienden al estallido del sistema, como puede verse en la película. Termina mal, ya les spoileé la película, termina mal. Las relaciones complementarias son diferentes, son relaciones donde hay una asimetría, es decir, que hay dos posiciones al menos, en donde uno tiene una posición de superioridad en el sentido de que tiene más poder para definir la relación, y el otro integrante del sistema está en una posición de tener que obedecer los mensajes de A y no tiene posibilidades de modificarse esa relación. Eso cuando la relación es complementaria, rígida, estereotipada. Ellos dicen que las relaciones, los sistemas sanos o más dinámicos son aquellos más flexibles, en donde hay momentos en donde las relaciones son simétricas, hay momentos o funciones en las cuales las relaciones son complementarias y donde puede haber rotación de los integrantes del sistema por esas posiciones complementarias, ¿no? Que no siempre estén en las mismas ubicaciones en la relación complementaria. Bien. Último punto. La comunicación paradojal y el doble vínculo. Esto está en el capítulo 6 de Václavic, el texto de Václavic. ¿Qué desarrollo hacen ellos? Bueno, primero, tiene su aridez, este capítulo tiene su aridez. Trabajan acerca de qué es una paradoja. La diferencia de la contradicción, ellos dicen que la contradicción tendría una resolución, había una tesis, una antítesis y una síntesis, y que en la paradoja, por el contrario, hay dos afirmaciones verdaderas, las dos presentes, y no hay resolución, sino que se permanece en ese estado paradojal. Las dos afirmaciones son verdaderas y contrarias y simultáneas. Ellos dicen, como lo habían dicho en el estudio del lenguaje, que hay tres niveles de paradojas, tipos de paradojas. Paradojas lógico-matemáticas, que tendrían que ver con una paradoja en el nivel sintáctico. Por ejemplo, si yo digo A es igual a A, y a la vez digo A es desigual a A. Y afirmo las dos cosas. A es A y A no es A. Eso puede ser una paradoja lógica. O puedo decir A es igual a B y a la vez decir A es distinto de B. Bueno.
No ese es el nivel con el que se van a quedar. El segundo nivel sería una paradoja semántica, es decir, una paradoja en el nivel del sentido. El ejemplo que ellos trabajan, para ejemplificarlo en el texto, es la paradoja del mentiroso, alguien que siempre miente, hasta que en un momento el mentiroso dice: yo siempre miento. Cuando dice que siempre miente, no miente, por lo tanto no siempre miente. Sin embargo, es verdad que siempre miente. Bueno, ese berenjenal paradojal que se arma en el nivel semántico tampoco es el nivel con el que ellos quieren trabajar, porque recuerden que este nivel semántico no es observable, es la interpretación que se hace de un mensaje. La interpretación es subjetiva y ellos se quedan con lo observable. Entonces recortan lo que ellos llaman las paradojas pragmáticas, que se dan sobre todo cuando hay mensajes que tienen la característica de ser una instrucción o una predicción. Estas comunicaciones paradojales, en el nivel pragmático, determinan las relaciones, inciden en las relaciones y causan cierto tipo de relaciones que ellos van a nombrar doble vínculo. Para que se dé una comunicación paradojal, tienen que darse ciertas condiciones, no se da en cualquier sistema. ¿Cuáles son estas condiciones en términos sistémicos? Tiene que haber un sistema en el cual haya una relación complementaria intensa, es decir, alguien en una posición de superioridad, alguien en una posición de inferioridad. El ejemplo inicial es el que aporta Bateson cuando fue a las Islas Bali y observó la crianza de los niños en esa comunidad y observó cierto tipo de relación entre madres e hijos. Relación madre-hijo, una relación complementaria, la madre en posición de superioridad, el hijo en posición de inferioridad, al tener que obedecer las instrucciones de la madre. La madre, en este ejemplo que estoy recortando, o el emisor inicial, que está en posición de superioridad, emite dos mensajes verdaderos de dirección contraria y con carácter de instrucción. Es decir, que B, el hijo, los tiene que obedecer. En el caso de la comunidad de las Islas Bali, eran que la madre le decía al niño: acércate, o lo atraía, y a su vez lo rechazaba, ¿no? Atraer y rechazar, en términos sistémicos, sería entendido como una paradoja comunicacional, porque tienen que obedecer los dos mensajes, porque son instrucciones y porque están en posición de inferioridad, y en esa posición el receptor no puede sustraerse. Un niño no se puede sustraer de su familia, o no demasiado, y tampoco puede metacomunicarse, es decir, comunicar acerca de la comunicación y decirle a la madre: mira, mamá, estás emitiendo dos mensajes verdaderos pero contrarios, no puedo ejecutar acercarme y alejarme a la vez. Eso sería metacomunicarse, decir algo acerca de la comunicación. Entonces el receptor, que en este ejemplo es el niño, tiene que obedecer los dos mensajes, acercarse y alejarse. No los puede cumplir a los dos a la vez, y siempre es sancionado, porque si se acerca no obedece el alejarse, y si se aleja no obedece el acercarse, siempre va a ser sancionado. El efecto que genera esta situación, esta comunicación paradojal, es que en algunos casos, y esta es la hipótesis de Jackson sobre todo, y también de Václavic, es que el hijo tiende a intentar retraerse de la comunicación, intenta no comunicar, y esto causaría lo que en el campo de la psicopatología se llama esquizofrenia. Fíjense que no hacen una perspectiva de pensar la subjetividad, la posición subjetiva ni la estructura psíquica, el padecimiento subjetivo del esquizofrénico, sino que lo piensan que la esquizofrenia o la retracción en el intento de no comunicar sería el resultado del funcionamiento del sistema. No interesan los rasgos psicológicos de la madre, ni los rasgos psicológicos, ni la posición subjetiva del hijo. Interesa cómo ciertas pautas comunicacionales, en este caso comunicación paradojal, tienden a perpetuarse y hacen que el sistema funcione así.
forever. Se genera un doble vínculo que tiende a autoperpetuarse. Bien, entonces están las condiciones para que se dé el doble vínculo y están los efectos. Los efectos son estos. En el texto hay muchos ejemplos, algunos difíciles, otros más simples. Traten de recortar algún ejemplo sencillo, ¿no? Bueno, hasta acá el desarrollo. Bueno, ahora vamos a abrir la parte de preguntas, así que pueden apretar en el sticker de preguntas y preguntar algo. ¿Hay? Sí. Preguntan sobre los antecedentes de Gestalt. Ah, bueno. ¿Con qué otra unidad se puede relacionar la unidad sistémica? Sí. Hasta ahora esas dos. Bueno, vamos con la que es más específica de esta unidad. Dale. ¿Con qué otra unidad se puede relacionar la teoría sistémica? Primero con la 1, que es con la que todas las unidades se relacionan. Pensar, por ejemplo, cuando vimos la unidad 1 que veíamos el positivismo, como el positivismo, que ya marca el surgimiento de las ciencias sociales, incide en su versión neopositivista en el enfoque sistémico, es decir, atenerse al observable. No es un positivismo ingenuo el de la teoría sistémica, porque ellos dicen que el observador es quien recorta los límites del sistema. Uno puede decir, bueno, ¿cuál es el sistema familiar? ¿El padre, la madre o los dos padres, si es una pareja homoparental, o las dos madres, o la madre soltera y sus hijos, y los abuelos que viven en la casa, sí, no, y el tío que está viviendo y el primo, ¿es parte del sistema? Bueno, ahí el observador recorta los límites del sistema, decide. Es decir, no es una observación ingenua como planteaba Comte, es una versión neopositivista que dice que se deja de lado lo no observable, se recorta el campo de observación a la conducta comunicacional, pero se elige cuáles son los límites del sistema. También pensar en relación al contexto, esto tiene que ver con la unidad 1, esta época de posguerra, Segunda Guerra Mundial, todos los avances en relación a la comunicación, a los sistemas, a la cibernética, que fueron avances que se pensaban para la guerra, ¿no? Sobre todo la cibernética y el interés por la comunicación. La guerra y todos sus efectos destructivos, pero a su vez el desarrollo de estas áreas. Se puede relacionar, como había dicho al comienzo de la clase esta de repaso, con la unidad número 2, pensar puntos de coincidencia y de diferencia con las teorías abocadas a la conducta observable, Watson y Skinner. Puntos de coincidencia, la equiparación conducta-comunicación. Watson dice, la conducta es todo lo que el hombre hace o dice durante las 24 horas porque decir es hacer. Reduce el lenguaje, el campo del lenguaje a una conducta observable. No se interesa por la cuestión simbólica, semántica ni subjetiva. Bueno, estos investigadores en ese punto coinciden. La diferencia, porque establecer relaciones es establecer semejanzas y diferencias. Siempre tener en cuenta esas dos cosas. La diferencia es esta. El hombre no es un hombre aislado, equiparable a un organismo respondiente o a un animal en situación de adaptación, sino que se trata de un integrante de un sistema humano. El contexto no es un contexto natural, es un contexto sistémico. Y se estudia el sistema, no el individuo. Ahí hay una fuerte diferencia. Bueno, después pueden establecer relaciones un poco más difíciles con todas las otras teorías, con las que quieran, ¿no? Por ejemplo, cómo se desecha o se deja de lado el estudio de lo cognitivo. Lo pueden relacionar con
la perspectiva piagetiana, gestáltica o cognitiva computacionalista. Ellos, los sistémicos, manejan el concepto de caja negra, por lo menos la primera generación de investigadores. Hay investigadores sistémicos actuales que articulan los avances cognitivos, pero nosotros nos recortamos a los inicios de esta teoría, ¿no? La primera generación de investigaciones, de investigadores. También se puede pensar las diferencias con el enfoque psicoanalítico, o las diferencias con Brunner, que entiende que ese contexto no es sistémico, sino que es cultural. Y la relación mente-cultura, fíjense qué cosa tan diferente. Pero bueno, sería más árida establecer esa conexión. Cuando habla de sistema autorregulado, ¿tiene alguna relación el TOTE? Pregunta. El TOTE es una unidad de coordinación, una unidad dinámica de coordinación de la acción que pensó Miller en la década del 50 desde la perspectiva de la psicología, la ciencia cognitiva computacionalista, para mostrar la insuficiencia de la unidad estímulo-respuesta. Tanto la nueva ciencia de la mente o ciencia cognitiva computacionalista como Piaget, como el enfoque sistémico, usan la noción de sistema de la teoría general de los sistemas y de autorregulación de Wiener, de Norbert Wiener, de la teoría de la cibernética. Toman los mismos modelos para pensar, pero recortan niveles distintos, porque Miller piensa una mente aislada, como un procesador aislado, no en un sistema. La mente como un sistema, pero cada mente individual. Ellos, los sistémicos, piensan al sistema como un conjunto de individuos y sus características y las relaciones como totalidad. Piaget lo toma también, pero también en el sentido de una mente individual. Entonces hay coincidencias, pero diferencias. Sí. Perfecto. Queda un minuto. Sí. Así que lo que podemos hacer es cerrar y abrirlo de nuevo para las preguntas que queden. Ok. Perfecto.